con nuestro estudio de la carta a los Corintios, ¿no? Estábamos hablando la semana pasada sobre los dones que tienen los creyentes, y habíamos hecho una diferencia entre talentos y dones, ¿no? Habíamos dicho que el talento, con el talento se nace. Hay personas que tienen cierta predisposición a cierto talento, tienen cierta habilidad, nacen con cierta ventaja, ¿no? Hay personas que son talentosas. Se dice que todos somos talentosos, sino que algunos no desarrollamos los talentos con los cuales hemos nacido. Son talentos que también Dios nos da, por supuesto, ¿no? Es cierta habilidad para hacer ciertas cosas. Todos tenemos eh, cierto tipo de inteligencia y somos talentosos, sino que a veces hay personas que no desarrollan su talento o están ocupando una profesión o un trabajo en la cual no son hábiles, lo hacen quizás solo por dinero, porque no han descubierto el talento con la cual han nacido, cierta habilidad. Ahora, con respecto a los dones espirituales, nos referimos a aquellos dones que Dios nos concede cuando creemos en Jesucristo. ¿Ya? Son dones que Dios nos concede cuando creemos en Jesucristo. Por ejemplo, el don de la predicación. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, en el colegio, era de hablar poco, no era una persona muy tímida. No, para que me buscaran, para que hablara, yo no hablaba, no me gustaban las exposiciones en público. En la escuela no me gustaba hacer preguntas a la profesora. Yo solamente lo que hacía en la escuela, mi trabajo era apuntar todo lo que estaba en la pizarra, ir a mi casa y hacer los deberes, pero me relacionaba muy poco con la gente, con los profesores. Siempre fui un chico muy tímido, y cuando tenía que hacer una pregunta, entonces yo sudaba a mares, me ponía colorado, rojo, muy difícil para mí articular palabras, aunque sé que sabía, pero no podía, tenía un nudo en la garganta, ¿no? eh, estaba cerrado mi boca, así es que yo no tenía talento para la predicación, no tenía el don de la predicación. Eh, pero cuando a los 14, 15 años yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, solo le dije una cosa a Dios, recuerdo, le dije: Señor, yo quiero predicar tu palabra al mundo, quiero predicar tu palabra al mundo. Eh, pues Dios me dio el don, y ya han pasado de esto más de 25 años, y pues he llegado a predicar el Evangelio a personas de diferentes partes del mundo y de diferentes estratos sociales. Entonces, mirando para atrás, pues digo, ese es el don que Dios me dio, el don de la predicación. Yo no le pedí el don del canto, así que yo no tengo el don del canto. Si ustedes me escuchan cantar, ustedes me van a escuchar, van a decir qué horrible que canta el hermano William, o qué horrible que canta, porque canto horrible. No, ni yo mismo estoy conforme con lo que canto, pero cuando yo predico, yo vuelvo a escuchar la predicación que hice, y muchas veces me encuentro a gusto, y creo que ese es un don que Dios me dio a los 15 años, cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador personal. No sé qué otro don. El otro don que tengo es el don de escribir, ¿no? Me gusta escribir, eh, me gusta aconsejar, ¿no? Son dones que Dios da. Asimismo, Dios te ha dado un don a ti, o algunos tienen más dones, ¿no? Otros tienen el don de predicar y el don de cantar, ¿no? Entonces, son dones que Dios concede a su iglesia. Y qué bueno, y alabamos al Señor por los dones que Él nos ha dado, que nos ha concedido. Nos lo dio gratuitamente, y te lo dio cuando aceptaste a Jesús. Eso es muy diferente al talento con el cual Dios ha dotado a los hombres. El don es algo que Dios te concede cuando tú vienes a Jesús y lo aceptas desesperadamente como tu Salvador personal. Y a partir de allí, Jesús es el significado de toda tu vida.
Ahora, Pablo va a hablar que hay algo más excelente que los dones. Hay algo más excelente que los dones. Y esto está en 1 Corintios 12, 31. Miren lo que dice allí. 1 Corintios 12, 31. Sin embargo, dice así Pablo en 1 Corintios 12, 31. Sin embargo, procurad los mejores dones. Y ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Sin embargo, procurad los mejores dones. Y ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Según el apóstol, existe un camino más excelente que los dones. Pablo nos dice que no dejemos de lado los dones. Los dones ayudan para el crecimiento, la madurez de la iglesia. Los dones son buenos. Pero Pablo quiere que nos centremos en que hay algo más importante que los dones. ¿Y cuál es eso más importante que los dones? Leamos el capítulo 13, allí nos va a explicar qué es lo más importante que los dones. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba. Hermanos, el apóstol está señalando un camino que es más perfecto y el camino que es más olvidado por nosotros los cristianos. Este camino que él nos señala es el camino del amor, y acá da algunas características de lo que es el amor que él explica, ¿no? Hay que entender esto que él habla sobre el amor, ¿no? El amor está por encima de todos los dones que pueda tener un hombre, todos los talentos o dones que tenga un hombre. El amor está por encima, es más preeminente el amor. Inclusive él dice que las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba. De hecho, que ya no hay profetas en este tiempo. Ya se acabó los profetas, ya no hay más profetas. Usted escucha por ahí ciertas iglesias que dicen que tienen profetas, pues no es cierto. De acuerdo aquí, las profecías terminarán, ya no hay profetas. Cesarán las lenguas, ya tampoco se habla en lenguas, ¿no? Ya nosotros no hablamos en lengua porque eso fue para la primera iglesia, para la iglesia cristiana o primitiva. Así que ya no hay ese don de lengua. Así que eso terminó, eso se acabó. Pero algo que no ha acabado y nunca dejará de ser es el amor. El amor permanece para siempre. Ahora, cuando les voy a hablar del amor, no quiero que lo miren de una forma ética, porque yo te podría decir de forma ética: ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu enemigo. Te puedo hablar de forma ética porque algunos toman el sermón de la montaña de Jesús y le explican de forma ética como obligando a las personas a amar. Pero te pregunto, si no tienes amor, ¿cómo puedo yo decirte que ames si tú no tienes amor? ¿No? Entonces necesitamos nosotros entender de qué forma llegamos a tener amor, porque escúcheme, humanamente los seres humanos no tenemos amor. No confunda el afecto natural que tiene un padre por un hijo o una madre por un hijo, que es un afecto natural, con lo que es el amor. ¿Sí? El amor desde el punto de vista bíblico es un amor que excede todo conocimiento. Es un amor que solamente nos puede conceder Dios.
¿ya? Entonces aquí necesitamos nosotros entender qué es el amor. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es el amor? No confunda sentimientos, emociones que puedas tener por una persona con el amor. El amor verdadero, el amor bíblico va más allá de las emociones, porque las emociones se pueden acabar, te enfermas de depresión y ya no vas a sentir lo mismo por las personas porque quieres morirte. Entonces, ese tipo de amor está centrado en las emociones. El amor de las músicas románticas, ese amor está centrado en las emociones, porque el hombre dice, por ti cruzaría los mares, por ti bajaría el sol, las estrellas, ¿no? Ese es un amor teórico, no es cierto, ¿sí? Porque no llegamos a ese punto, no puedes bajar las estrellas, no puedes cruzar el mar. Entonces, ¿qué es el amor desde el punto de vista bíblico? Vamos a Primera de Juan, por favor. Juan va a dar una declaración de lo que es el amor, ¿no? Dos cosas que quiero por lo menos que entiendan esta noche. Primero, acerca del amor. El libro de Primera de Juan 4, el verso 8, dice lo siguiente. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí está la fuente del verdadero amor. El origen del amor es Dios. Dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El ser humano llega a tener un destello de amor cuando verdaderamente conoce a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de que en su amor Dios no se limita. El amor de nosotros es un amor limitado. Te amo hasta, ¿no? Te amo hasta que me pases dinero. Te amo hasta que seas hermosa, pero ya cuando te salen arrugas, cuando ya tienes canas, entonces te cambian por otro o por otra, ¿no? Entonces, es un amor más egoísta e interesado, ¿no? El amor humano es un amor débil. Él dice que te va a amar para siempre hasta que la muerte lo separe, pero no es cierto. A veces es hasta que la otra lo separe, ¿no? Es un amor muy limitado, ¿no? Muy cambiante, muy variante es el amor que tenemos entre seres humanos. Porque en realidad lo que tiene el ser humano hay dos cosas, egoísmo y miedo. Sí, hacemos las cosas por miedo o hacemos las cosas por egoísmo. Yo conozco parejas que están juntas, pero no se aman, están por miedo. No se separan porque están con miedo, pero no se aman. ¿Sí? Hay dos cosas que tiene el ser humano, aparte del pecado, es el egoísmo y también el miedo. Miedo a quedarse, estoy con él porque no tengo con quién quedarme más. Miedo a quedarme solo, entonces prefiero estar con él aunque no lo ame. ¿Sí? Entonces ese amor humano no es sincero, no es honesto. ¿Sí? Ese es un amor que es egoísta o también basado en nuestros miedos. Pero la Biblia dice que Dios es amor y el amor de Dios decía que no tiene limitaciones. El amor de Dios no tiene fronteras. El amor de Dios por amor, por su amor, Él, ¿sabes lo que hizo primero cuando nos creó? Antes de crearnos, Él creó la luna, el sol, las estrellas, para que el hombre no naciera en la nada. Nosotros no nacimos en la nada. Nosotros nacimos cuando había sol, estrellas, plantas, vegetales. Una vez que acondicionó el huerto, el Edén o el paraíso, el sexto día, el último día, hizo al hombre, para que el hombre disfrutara de todo lo que Dios había creado. Entonces, el amor de Dios, en su amor provee, en su amor sustenta. Pero el amor bíblico o el amor de Dios no solo sustenta, no solo provee, sino también salva. Sus hijos se habían rebelado, se habían apartado, se habían desviado del camino de Dios
y Dios vio que sus hijos estaban en pecado, y Dios hizo lo más grande que puede hacer. Dios mismo un día en su Hijo Jesús visitó nuestro planeta, se volvió humano como nosotros, se encarnó, se humanó, y eso fue por un acto de amor, se hizo chiquitito como nosotros. Dios se hizo una célula, siendo el Dios todopoderoso, omnipotente, exaltado y maravilloso. Por amor a nosotros, Dios se hizo un chiquitito, una diminuta célula, con el fin de salvarnos. Sí, hermanos, Dios es amor. Ese es el amor, el hacer algo por aquellos que no lo merecen. Nosotros no hacemos algo por los que no se merecen. No, decimos a los que no se merecen ni un vaso de agua. A los que no se merecen no les ayudo. Yo ayudo al que se merece. Pues Dios ayudó y Dios salvó a aquellos que no merecían. No merecíamos salvación, éramos sus enemigos y Dios nos amó tanto a sus enemigos que vino a esta tierra a salvarnos. Entonces, el amor de Dios no está condicionado a nosotros. El amor nuestro humano, sí, está condicionado. Te amo hasta. No, el amor de Dios es tan grande, tan alto, tan profundo, tan extenso, que ese amor fue vertido en la cruz del Calvario cuando el Señor derramó su sangre, y aún en la cruz pudo decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mi papá decía, yo soy cristiano, pero si es que tú haces algo contra mí, yo te voy a dar, te voy a pagar con la misma moneda. Jesús no hizo así. A Jesús lo maldijeron y él bendijo. A Jesús lo odiaron y él amó. Ese es el amor de Dios. El amor que no tiene resentimiento, no cobra venganza. Es el amor de Dios por nosotros. Entonces, eso está en Dios. Cuando el hombre entiende el amor de Dios, se empapa del amor de Dios, ese amor sensibiliza el corazón del ser humano. El ser humano se vuelve sensible. Por eso el texto decía: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Solo contemplando el amor de Dios, solo entendiendo el amor de Dios por nosotros en la cruz del Calvario, porque ahí está la máxima expresión, la prueba más grande del amor, de su amor, es la muerte de Jesús, porque el que murió en la cruz es el Hijo de Dios, es la imagen y sustancia de Dios, Jesucristo, la prueba más grande del amor de Dios. Dios descendió hasta lo más bajo para salvarnos. Cuando uno entiende ese amor, entonces un destello hay de ese amor en nosotros. No es que dejamos de ser pecadores, seguimos siendo pecadores, pero hay un destello de ese amor. Uno se vuelve sensible a la voz de Dios y a su palabra. Por eso que los cristianos se ve en el rostro de un cristiano cuando él ama, cuando él quiere al que no lo merece. Entonces, Pablo está diciendo en Corintios que las lenguas, las profecías y algunos dones terminarán, pero algo que nunca va a terminar es el amor. Y solo llegamos a ese amor cuando nosotros comprendemos el amor de Dios derramado, demostrado en la cruz del Calvario por nosotros, para nosotros. Yo termino con esta ilustración en cuanto al amor. Hubo una época en el Perú donde en las noticias salió una historia que me impactó. Era la siguiente: había una niña de más o menos 7 años que tenía vergüenza de andar con su madre. Mientras sus compañeros iban a la escuela con la mamá, ella iba, pero en medio camino le decía: mamá, hasta acá nomás, yo puedo ir sola. Y así se pasó el tiempo yendo sola. Casi no le gustaba demostrar a sus amigos que ella era su madre. Tenía vergüenza de andar con su madre. ¿Por qué? Porque esta señora tenía el rostro desfigurado. Había muchos cicatrices en su rostro y muy desfigurado.
las manos también llenas de cicatrices. Entonces la niña tenía vergüenza de la mamá. La mamá le dolía profundamente que su hija tuviera vergüenza. Estaba muy dolida, no sabía qué hacer para que esta chica no tuviera vergüenza de su madre. Así que un día ella decidió contarle la verdad acerca de sus cicatrices, tanto en el rostro como en la mano. Le dijo a su hija, hija, ¿tú sabes por qué tengo estas cicatrices? Y mi rostro está de una manera desfigurada y tengo cicatrices en mis manos. Hija, te voy a contar la verdad. Nunca te la dije, pero creo que ha llegado el momento de decirte. No sé qué pueda producir esto, pero te tengo que contar la verdad. Siento que es momento de explicarte qué pasó con mamá. ¿Por qué está su rostro desfigurado? Cuando tú tenías 9 meses de edad, nuestra casa estaba quemándose y tú estabas dentro. Ibas a morir quemada, calcinada ahí. Y no había quien me ayudara, así que yo ingresé a la casa. No me importó la candela, el fuego, el quemarme. Solo sabía que había una criatura de 9 meses a quien amaba de todo corazón y por quien soy capaz o fui capaz de dar mi vida. Y yo entré a la casa, llevé la peor parte, te saqué ilesa en mi regazo y te pude salvar. Tú fuiste salva y yo fui herida. Estas cicatrices que tengo en el rostro y en mis manos son porque yo te salvé y tú estás sana y salva, porque yo te amaba. Cuando la niña escuchó esto de su madre, la niña lloró. La niña se dio cuenta cuánto le amaba mamá. Entendió que su madre era su salvadora, era su héroe. No había ninguna persona en la tierra como su madre, era la mejor madre del mundo. A partir de allí, su forma de tratar con su mamá cambió. A partir de allí, la niña no tenía vergüenza de andar con su madre. Iba al colegio, a la escuela, le presentaba a los niños, esta es la mejor madre del mundo. Se sentía alegre porque cuando veía a su madre, veía a su salvadora. Hermanos, más o menos es así en el sentido bíblico. Dios no nos exige que amemos porque sabe que no tenemos amor. ¿Sí? Dios no te pide que ames porque sabes que no tienes amor. Aunque hay pasajes bíblicos que aparentemente lo sugieren, pero hay que leer el contexto para entender esos pasajes. Yo no le podría exigir a alguien que ame si no ha nacido ese amor. Pero ¿sabes cuándo nace ese amor? Cuando tú entiendes el Evangelio. Un día Jesucristo vino a mi vida cuando yo tenía 15 años y yo no entendía acerca de Dios. Yo creía que Dios era malo, que Dios era tirano, que yo tenía el concepto que Dios estaba ahí mirándome el mínimo error que cometiera William para ¡zas! Mandarle una plaga, un castigo, porque a mí me habían enseñado de pequeño, Williamcito, si tú no te portas bien, Diosito te va a castigar. Así me enseñaban. Si tú no te portas bien, Diosito se va a molestar. Así que yo tenía un concepto de un Dios demasiado perfeccionista, que tenía 7 ojos, porque mi papá me decía, yo tengo 7 ojos, mi papá decía así, ¿no? Así que si tú cometes un error, yo estoy ahí. Yo pensé que Dios también era así. Dios vigilaba celosamente para ¡zas! Enfermarme, castigarme, dejarme sin nada. Ese es el Dios que yo conocí de niño. Pero un día a los 15 años, leyendo las Escrituras, pude entender a un Dios diferente, al Dios de la Biblia. Ese Dios también en la Biblia me enseñó su costado traspasado, sus manos cicatrizadas, se llama Jesús. Allí en la Biblia aprendí que Jesús me amó tanto, tanto me amaba, que antes que naciese, Él me amaba tanto, tanto fue su amor que no le importó ser Dios, sino que se hizo siervo. No le importó ser rey, sino que se hizo esclavo. No le importó su trono celestial, sino que nació en un pesebre lleno de animales.
No le importó su riqueza, sino que se hizo pobre. No le importó ser Dios, sino que se hizo humano como nosotros. No le importó ser el Jehová de los ejércitos, sino que se humilló hasta lo sumo, entregó su vida, muriendo entre dos pecadores, haciéndose maldición por mí, derramando su sangre en la cruz para que yo sea perdonado. A partir de allí, William fue diferente porque entendió el amor de Dios. Entendí que Dios me amaba. ¿Sabe? Yo tenía vergüenza. Los primeros, cuando iba a la iglesia y todavía no aceptaba a Jesús, mi Biblia la llevaba en una funda negra para que los vecinos no vean que soy cristiano. Así a los 13 años más o menos era. Así es que, pero cuando yo entendí al Dios de la Biblia, entonces dije, oh, entendí el Dios, al Dios de amor, así que yo no tengo vergüenza de andar con la Biblia, porque sé quién es Dios, sé de su amor. Entonces, lo que Pablo está estableciendo aquí es que las lenguas, las profecías, todas esas cosas terminan, pero hay algo que nunca va a terminar y es el amor. Aquellos que han creído en Dios tienen ese destello de ese amor. No es que tienen totalmente, tenemos un destello de ese amor. Y lo que Pablo está diciendo es que procuremos mantenernos en ese amor. No estemos discutiendo quién sabe más, quién es más elocuente, quién es más talentoso, cuál es el don más grande. No, nosotros debemos crecer en el amor. Y solo crecemos en el amor a medida que contemplemos el amor de Dios por nosotros en la cruz del Calvario. A medida que nosotros entendamos el derroche del amor de Dios, tendremos el deseo de seguir a Jesús y también de ayudar a mi prójimo de al lado, porque él es también alguien a quien Jesús ama, aunque ha caído, aunque sea lo peor de todo, pero es alguien a quien Dios ama. Y si es alguien a quien Dios ama, y si Él me amó a mí, entonces yo también voy a procurar que este prójimo pueda conocer un poco más del amor de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, que procuremos nosotros andar en amor. No estemos haciendo competencias con los dones. Crezcamos en el amor. Crezcamos enseñando acerca del amor de Dios. Le está diciendo a los Corintios, vuelvan al amor de Dios. Ustedes se han olvidado del amor de Dios. Están simplemente vanagloriándose por los talentos, por los dones. Busquen algo mejor, busquen, vayan al amor de Dios. Cuando uno va al amor de Dios, entonces uno se empapa de ese amor y nuestro corazón se sensibiliza. Aunque seguimos siendo pecadores, pero los cristianos sí somos sensibles ante el otro, porque Dios ha tocado con su gracia, con su amor, nuestro corazón. Así que, hermanos, les estoy dando el secreto para el amor. Es mirar a Jesucristo, es mirar el amor inconmensurable, inmensurable de Dios por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios os bendiga. Amén.